Hoy vamos a hablar sobre la neurociencia, vamos a hablar también sobre los efectos científicos, biológicos, corporales, mentales de la meditación y el mindfulness, ¿ya? Y en general todas las técnicas que nosotros realizamos. Pero hacer una advertencia antes, es que todo eso no importa si tú no practicas. Da lo mismo saber un montón del efecto de la respiración sobre el sistema parasimpático, el sistema simpático y para qué sirve cada uno de esos y cómo, si tú por ejemplo meditas, cómo se crece el sistema, el lóbulo frontal, ¿cierto? El neocórtex, o por ejemplo cómo se reduce la amígdala, ¿cierto? Que es la parte de nuestro cerebro que es responsable de las reacciones, ¿cierto? Emocionales más intensas. Todo eso no sirve de nada si es que tú no te sientas a meditar, ¿ya? No sirve de nada si tú no gestionas tus emociones correctamente. No sirve de nada si tú no tienes buenas relaciones humanas con otras personas. Es inútil, porque hay muchos gurús allá de la meditación, del mindfulness, de un montón de cosas, que en realidad se dedican a hacer contenido para explicar las cosas científicas, que está buenísimo, es muy importante saber esas cosas, pero que ellos en su vida no lo aplican. Ellos en su vida tienen pésima comunicación, pésimas relaciones humanas, tienen pésima concentración, tienen pésima gestión de emociones. No sirve de nada no ser el ejemplo de aquello que predicas y de aquello que practicas. Entonces, esa es la advertencia más importante que te puedo hacer con respecto a todos estos conocimientos antiguos, porque la ciencia es nueva. Estos conocimientos tienen al menos 5.000 años de antigüedad. Al menos 5.000 años de antigüedad. O sea, piensa cuántas generaciones hacia atrás son. La ciencia no tiene ni 1.000 años. Sí, ciencia, como lo entendemos como método científico. Antes existían otras ramas del conocimiento que se pueden asimilar a la ciencia, pero en realidad no son ciencia como la conocemos hoy. Entonces, seamos muy conscientes de eso, ¿ya? De nada te sirve estudiarte todos los libros de todo el mundo sobre meditación, mindfulness y conocer perfectamente la biología si en realidad no lo estás aplicando. No sirve de nada, porque la idea de estas cosas son para ser prácticas, no teóricas. Teoría, un poquito, práctica, un montón. O sea, de teoría deberíamos tener un 10% y de práctica un 90%. Aplicar las cosas y tomar aquello que la ciencia nos comprueba, aplicarlo en nuestra vida y ver cómo nuestra vida se transforma para mejor a través de esos conocimientos, que son, nuevamente, bien antiguos. Entonces vamos un poco con algunas de las técnicas que te mencioné que pueden ayudar a generar ciertos efectos fisiológicos y neurológicos en nosotros, ¿ya? Obviamente voy a citar solamente algunas cosas porque de estudios científicos tenemos ya cientos, si no a estas alturas miles de estudios y publicaciones que hablan de meditación, mindfulness, respiración, técnicas de movimiento corporal, etc. ¿Ya? Entonces te voy a hablar de algunas cosas solamente como una pincelada porque de nuevo lo importante es ser ejemplo de lo que hacemos y no quedarnos en la teoría. Entonces vamos para adelante. Vamos a hablar primero de respiración. La respiración consciente y la respiración ritmada, ciertos ritmos específicos que enseñamos en el Rose Method, ayudan a equilibrar el sistema simpático y parasimpático de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Voy a hablar súper básico, así que si tú eres científico y sabes de todas estas cosas, quizás este video no te va a traer nada nuevo. Entonces el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. El autónomo es el que hace todos los procesos automáticos del cuerpo, como dice su nombre. Entonces, por ejemplo, la respiración es parte del sistema nervioso autónomo, porque nosotros no nos damos cuenta y estamos respirando todo el día. Ahora, la respiración tiene esa cualidad de que también puede ser comandada por el sistema nervioso central, porque nosotros podemos conscientemente modificar el ritmo, la profundidad y los tiempos de la respiración. O sea, podemos modificar nuestra respiración conscientemente. Puede ser más rápida, puede ser más lenta, puede ser más profunda, puede ser con ritmo. Podemos sostener la respiración con pulmones llenos o sostenerla con pulmones vacíos. Y al mismo tiempo, si nosotros no pensamos en ella, ella funciona automáticamente. Comparte esos dos procesos. Por eso, la respiración es capaz de influenciar los dos sistemas nerviosos, autónomo, ¿ya? Y central. Y dentro del autónomo existen dos sistemas específicos. Uno que
agita el cuerpo, ¿cierto? Voy a explicarlo lo más simple posible. Uno que agita el cuerpo o que genera movimiento, ¿ya? O sea, estrés, por así decirlo también. Todo lo que genera estrés, todo lo que genera esa ansiedad, esas ganas de generar actividad, o sea, agitación, estrés, movimiento, tensión, ¿ya? Que es el sistema simpático. ¿Cómo te puedes acordar? Porque el sistema simpático, el sistema autónomo simpático, no es tan simpático porque nos genera estrés, ¿ya? Y el parasimpático, que es el que nos relaja, nos calma, ¿cierto? Nos hace entrar en estados más balanceados o reduce esta activación del sistema, porque tiene que ser equilibrado. Entonces, esos dos sistemas también pueden estar afectados por la respiración. ¿Por qué? Porque cuando estamos agitados, respiramos más rápido. Cuando estamos relajados, respiramos más lento. Entonces, se genera un efecto reflejo y al modificar la respiración, puedes modificar esos dos estados de conciencia, ¿ya? O esos dos estados biológicos más que de conciencia. Entonces, si al estar estresado se agita tu respiración, al desacelerar la respiración, ¿cierto? Se genera el efecto contrario. Y lo mismo, si tú empiezas a agitar tu respiración ahora, vas a activar el sistema simpático, ¿ya? Entonces, puedes manejar con conciencia ese fenómeno biológico a través de la respiración. Y eso es muy poderoso, muy interesante, porque cuando estás estresado vas a poder aplicar un ejercicio respiratorio que va a reducir el nivel de estrés. Por lo tanto, también reducen las hormonas, ¿cierto? Y una serie de otras cosas, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y a través de la respiración puedes disminuir ese cortisol. O activarlo con otro tipo de ejercicio respiratorio, porque recordemos, a veces es necesario estar estresado, a veces es necesario tener esa actividad. ¿Por qué? Porque necesitamos ese impulso que nos ayuda a construir cosas en la vida. Entonces no se trata solo de estar relajado y estar amor y paz todo el día, que son otras escuelas las que hacen eso. Nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros nos dedicamos al rendimiento profesional, al rendimiento deportivo, pero también en la calidad de vida. Entonces tenemos un equilibrio entre esas dos cosas, o sea, disfrutar la vida, pero también construir la vida que queremos a través del autoconocimiento. Ahí tenemos la respiración. Vamos a ver con otro elemento que también mencioné al principio del video, que es la meditación y el mindfulness, cómo afecta la biología de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace? La meditación está comprobado científicamente que hace crecer el lóbulo frontal, que es esa parte del neocórtex. Neocórtex es neo, es nuevo, porque es la parte más nueva de nuestro cerebro, que es la parte que nos hace ser humanos. Porque el cerebro reptiliano, el sistema límbico, etcétera, todo eso, parte del cerebro que es más antigua, la compartimos con todos los demás mamíferos. Es la parte del cerebro que tiene nuestros instintos, ¿cierto?, de supervivencia, y especialmente el fenómeno de la respuesta reactiva, o sea, la respuesta al estrés, la respuesta ante los estímulos externos, ¿ya? Son tres principales estímulos. Generalmente se mencionan dos, pero en realidad son tres, que son la lucha, ¿ya? Entonces, si yo tengo un estímulo negativo, ¿cierto?, yo me puedo preparar para la lucha. Voy a luchar contra lo que sea que me está atacando, ¿ya? Luego está la fuga, ¿cierto? Reacción de fuga. Veo esa amenaza y ¡pum!, salgo corriendo porque obviamente no quiero que me coma el león o el tigre, lo que sea que tenga al frente, lo que sea la amenaza. Y hay una tercera que es poco comentada, ¿cierto?, en la literatura, pero que existe, ¿cierto?, que es la de parálisis. Y es importante tener en cuenta esa también porque muchos caemos en parálisis en ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros tomamos estos tres tipos de reacciones, que son reacciones de los sistemas más antiguos de nuestro cerebro, no son reacciones, no son respuestas del neocórtex, sino que son respuestas más primitivas. Entonces nosotros, al disminuir, ¿cierto?, la influencia a través de la meditación y el mindfulness, se puede hacer eso, disminuimos la influencia de esas respuestas automáticas y reactivas, empezamos a utilizar más nuestro lóbulo frontal, y nuestro lóbulo frontal es el que se dedica a tomar las decisiones pensadas, racionales, ¿cierto? Es lo que nos hace ser humanos y nos ayuda a hacer y tomar esas decisiones que son más ponderadas, ¿cierto?, más lógicas, más en favor de nuestros intereses y no solo de la sobrevivencia inmediata. Decisiones a largo plazo, por ejemplo, tienen que ver con ese lóbulo frontal. Y es muy interesante porque la ciencia también ha descubierto que la meditación no hace crecer especialmente el lado izquierdo del lóbulo frontal, ¿cierto? Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El derecho se dedica al caos, se dedica a todo lo que es creatividad, todo lo que es desorden, ¿cierto? Se siente bien, por así decirlo,
nuestro lado derecho en situaciones de complejidad. Por eso está muy asociado con los sueños, por ejemplo, con el arte, ¿cierto? Porque son lugares más caóticos de nuestra realidad. En cambio, el derecho es la lógica, el lenguaje, la matemática, ¿cierto? Todo eso ocurre en el lado izquierdo, ¿ya? Y ese lugar del cerebro, lóbulo frontal izquierdo, es el que más se ve estimulado por la meditación. O sea, todo lo que es más estructurado, más orden, más matemática, más lenguaje, ¿cierto? Y todo eso, todo ese lado izquierdo, ¿cierto? Es la que crea los sistemas, ¿ya? Es la que crea la estructura. Como hablaba, existe el lado de orden y el lado de caos. Orden, hemisferio izquierdo, caos, hemisferio derecho. Entonces, se genera ese más estímulo en el lado que genera orden, ¿cierto? Y el orden es algo que nos genera mucho bienestar como seres humanos, ¿cierto? Si estamos en el caos, hay cierto estrés, cierto grado de incertidumbre, ¿cierto? Y nosotros no lidiamos muy bien con la incertidumbre. Está clarísimo, velo en tu propia vida. Los artistas lidian mejor con la incertidumbre, porque se ven estimulados por ese caos, ¿ya? Por eso el artista es medio ansioso, medio alcohólico muchas veces, ¿cierto? Medio loco, medio interrumpe las conversaciones, habla fuerte, ¿cierto? En general, estoy hablando de un arquetipo, no todos los artistas son así, pero para entender un poco la idea de lo que quiero explicar. Entonces, tenemos esos dos hemisferios. A través de la respiración, por ejemplo, también podemos equilibrar esos hemisferios cerebrales, ¿ya? Uno tiene más que ver con el sistema simpático, otro con el sistema parasimpático, que ya hablamos anteriormente. Entonces, meditación y mindfulness genera esas transformaciones del cerebro. Y el último elemento del cual te quiero hablar, que tiene que ver con la ciencia, la neurociencia, los cambios biológicos a través de estas técnicas, porque hay muchas, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de todo el proceso hormonal, es tremendo, tremendo y muy interesante todo lo que tiene que ver con los procesos hormonales, la dopamina, serotonina, oxitocina, etc. Todo eso podemos conversar en otro video, pero hoy te quiero hablar de la epigenética. La epigenética es esa rama de la ciencia que estudia las modificaciones del ADN, o sea, la activación o desactivación de ciertos genes del ADN, de la cadena de ADN, a través de la modificación del ambiente. Entonces, por ejemplo, yo modifico mi ambiente y recuerda que el ambiente para el ADN no es solo el ambiente que está de tu cuerpo hacia afuera, no es solamente otras personas, el lugar donde vivimos, los alimentos que consumimos, todo eso, que eso es importante y genera un efecto en el ADN, pero también hay que tener en consideración nuestro estado interno, nuestro estado emocional genera un ambiente celular que va a modificar el ADN, o sea, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra interpretación de la realidad genera una transformación interna que va a generar un efecto en el ADN. Por lo tanto, se van a activar o desactivar ciertos genes de nuestra cadena de ADN. Y si nosotros estamos más asociados con el bienestar, estamos más asociados con circunstancias que nos generan bienestar, como la buena alimentación, las buenas relaciones humanas, respirar mejor, oxigenar mejor las células y la sangre, ¿cómo se llama? Hacer un ejercicio que estimula el cuerpo de manera inteligente, como te decía, respirar, meditar, todas esas cosas que generan transformaciones positivas en nuestra biología interna van a hacer que los genes que se activen en el ADN van a estar asociados con ese tipo de cosas. Y no significa solamente asociarnos con las cosas buenas que interpretamos como buenas y rechazar todas las cosas que interpretamos como malas. De nuevo, eliminar esa dualidad es fundamental porque hay muchas escuelas allá que te prometen que aquí va a estar todo bien, todo maravilloso, sí, vamos a estar aquí dándonos las manos y cantando la ronda de San Miguel. Es una tontera, porque en realidad cierto nivel de estrés es positivo, nos ayuda a construir un montón de cosas. Si nuestro ADN no está sometido a cierto nivel de desafío, no va a despertar los genes que despiertan potencialidades en nosotros que nos ayudan a conquistar eso que queremos. Por eso las dificultades nos hacen más fuertes y nos hacen crecer. Ahora, se trata de que la dificultad tenga un nivel de desafío que sea acorde con nuestro proceso evolutivo y que nos ayude a avanzar. No se trata de entrar a un nivel de desafío que nos va a tirar al piso y del cual no nos vamos a poder levantar. Entonces tiene que ser un equilibrio entre el desafío, el nivel de desafío y lo que nosotros somos capaces de soportar. Nosotros podemos soportar muchísimo más de lo que creemos, muchísimo más. Y no lo hacemos porque estamos en un mundo lleno de confort, lleno de cosas fáciles, ¿cierto? Todo está fácil hoy en día. Y algunos me van a decir, no, que mi vida no, ¿sabéis cuál es mi vida? Que mi vida es difícil. No tenéis idea de cómo era hace 100 años entonces. Entonces,
estamos llenos de confort, ¿ya? Desde el punto de vista histórico, estamos llenos de confort. Entonces tenemos que salir de esa zona de confort. El victimismo es una zona de confort, por ejemplo. Si nosotros salimos de ese victimismo y decimos, voy a poder conquistar las cosas, activamos una forma de ser en el mundo diferente y eso modifica nuestro ADN, modifica nuestra biología. Y al modificar nuestra biología, despertamos potencialidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Entonces, es muy interesante, muy importante empezar a explorar esa parte de nosotros para ser cada día mejores. Entonces, recuerda, neurociencia, biología, modificaciones del ADN, epigenética, endocannabinoides, todos esos conceptos científicos son muy interesantes, pero de nada sirve tener teoría sin práctica. Conozco muchas personas que se han entrado en la parte teórica en profundidad y conocen un montón de neurociencia, de biología, de los efectos de la meditación y están apuntando con el dedo a personas afuera diciendo, mira, que tú deberías meditar, tú deberías hacer esto, pero ellos no lo hacen. No es importante el nivel de conocimiento científico, lo más importante es que con ese poco conocimiento que se necesita, porque no se necesita mucho, ponerlo en práctica y ver cómo tu vida se transforma y cómo logras conseguir todas las cosas que quieres en la vida. Entonces te dejo ese contenido, espero que te guste, espero que te sirva, suscríbete al canal, si quieres saber más entra a www.therosmethod.cl, me pongo en contacto contigo, comenzamos un trabajo de entrenamiento físico, mental, emocional o coaching para la vida y todos los conceptos que te hablé hoy los vas a poder conocer en nuestra escuela The Rose Method Chile. Sin más, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.